entrar hoy en la segunda parte de este estudio que he titulado Cristo viene, no lo dudes. Segunda parte. Esto es un estudio que estoy dando basado en la primera epístola, la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Así que tiene 5 capítulos esa carta y vamos a dedicar una semana, un domingo a cada capítulo. Así que vamos a ver, este estudio va a tener 5 partes. Escuche bien porque voy a dar una serie de orientaciones. Usted va a estar recibiendo esto, va a quedar en el internet y en el último capítulo, cuando estudiemos el último capítulo, la quinta parte, yo voy a tener un preparado y editado para repartir a cada uno personal un material de estudio. Un material de estudio dedicado a la segunda venida de Cristo, pero basado en la carta. Es una carta, es un estudio de la epístola de los tesalonicenses que usted va a tener. Para que usted, después que yo termine de predicar los 5 mensajes, usted estudie la epístola de los tesalonicenses en 5 semanas. Y le voy a dedicar una semana a cada capítulo con el material que yo lo voy a entregar y volviendo a escuchar el mensaje. O sea que independientemente del mensaje que estemos dando en esa semana, ya usted va a tener un material al cual usted va a tener que dedicar un tiempo semanal. Yo voy a dar orientaciones en ese material de cómo estudiar y usted haga un buen estudio de esta gran epístola. Bueno, esta es la explicación tanto para los hermanos de la roca, para los del internet. Quiero decirle que usted tiene lo mismo en Facebook, porque también lo pongo por Facebook. Si usted tiene en Facebook o usa WhatsApp, envíele estos mensajes a toda la gente de WhatsApp de sus contactos y a toda la gente de Facebook. ¿Sabe por qué? El apóstol Pablo tenía un motivo de oración y decía: oren para que la palabra corra. ¿Se acuerdan de ese texto? Oren para que la palabra corra. Bueno, me estaba diciendo una hermana de Miami, que es miembro del canal, me estaba diciendo: pastor, toda la gente de su iglesia y toda la gente del canal usted tiene que decir ahí, más que dar un like, usted puede dar un like si quiere. Es palabra de Dios y bueno, si usted se lo envía a todos sus contactos, va a hacer que la palabra corra. Ok, la palabra de Dios corra. Bueno, el objetivo de este estudio es aumentar la fe. Como toda la lectura de la Biblia, la fe viene por el oír la palabra de Dios y estudiarla. Cuando usted está estudiando la Biblia de manera personal en su casa, aunque no la esté leyendo en voz alta, es como leerla. La fe viene por el oír, leer la palabra de Dios. Y yo creo realmente, como dije en la semana pasada, que el cristiano en algún momento puede dudar de la venida del Señor. Y no debe ser. Debemos animarnos los unos a los otros con esta palabra, dice la propia epístola. De manera tal que el objetivo principal, además de todos los conocimientos que nos van a inspirar esta epístola, que son importantísimos, uno de los objetivos es que perdamos la duda y pongamos fuerte nuestra fe. Cristo viene, no lo dude, estamos en la segunda parte. La semana pasada yo comencé con un texto que no es este primero azul que está ahí, que dice Hechos 1:10. Ahí lo tengo, ese lo vamos a tener en pantalla, no lo busque. Pero la semana pasada yo puse un texto que está en Juan capítulo 14 y quiero recordarlo solamente. Ese texto que yo usé no está en la epístola, pero lo hago adrede. Igual que Marle usó uno hoy en el devocional que no está en la epístola, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. De manera tal que hoy vamos a estar estudiando el segundo capítulo. Vamos a ver que en esta epístola, en el segundo capítulo, también hay un texto que nos recuerda la venida de Cristo. Estoy hablando de la epístola a los tesalonicenses. Entonces, la semana pasada yo usé el texto que está en Juan 14, 2, 4, que dice:
No es Pablo hablando, no es la epístola de Pablo, es Jesús hablando. Lo que más le leyó hoy en la Biblia es Jesús hablando. Y el que usé la semana pasada a manera de recordatorio fue el Señor, el que le habló a sus discípulos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues, se iba, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Palabra de Dios. Y la palabra de Dios fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra fe. De manera tal, hermano, que hoy, de la misma manera de la semana pasada, no este texto donde habló Jesús, yo quiero poner en pantalla, quiero poner ahí en el PowerPoint, otro texto que no tiene que ver con la epístola y tampoco es Jesús el que está diciendo que viene. Otro texto que está en la Escritura. Y este está en el capítulo, en el libro de los Hechos, capítulo 1, vamos a ver la pantalla. Dice, y como ellos estaban fijando la vista en él. ¿Usted sabe cuándo pasó eso? Después que Jesús fue crucificado, el Señor fue muerto, fue crucificado, resucitó. El Señor resucitó, se presentó a los discípulos, estuvo 40 días. El Señor estuvo 40 días. Estoy explicando de dónde salió este texto. Estuvo 40 días presentándose a los discípulos. Y la última vez que se le presentó ya era para irse, en el día 40. Este texto usted tiene que imaginarse cómo fue. Los discípulos estaban contentísimos, el Señor había muerto, había resucitado. Ahora el Señor se le presentó a mucha gente, especialmente a los apóstoles, y estaban contentos porque se había hecho todo realidad. Pero ocurre lo que tenía que ocurrir, y es la ascensión del Señor, el Señor asciende. Y aquí está descrito, y pasa así como está ahí. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras Él se iba, he aquí dos hombres vestidos de blanco se presentaron junto a ellos. Obviamente no eran hombres. Cuando Dios usa esta frase, hombres vestidos de blanco, muchas veces en la Biblia, ¿quiénes son? Ángeles. ¿Cómo está claro eso? Por eso lo pregunté, porque si tiene alguna duda son ángeles. Entonces, ya no es Jesús el que lo está diciendo. ¿Quién lo está diciendo ahora? Ángeles. ¿Y los ángeles quién los mandó? Dios Padre. Dios Hijo está saliendo, se está yendo de la tierra. Él le había dado una promesa a los discípulos que iba a ocurrir 10 días después. Yo le dije 40 días. Ocurre la ascensión y 10 días después, Pentecostés, viene el Espíritu Santo. Y Él dijo, enviaré al Espíritu, no os dejaré huérfanos. Pero aquí este es el momento de su ida al cielo, de su subida, vamos a llamarle así. Y como ellos estaban fijando la vista al cielo mientras Él se iba, he aquí dos hombres vestidos de blanco se presentaban junto a ellos. ¿Y qué le dijeron? Hombres galileos, ¿por qué os quedáis de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de vosotros al cielo, que puse en letras rojas y más grandes, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Así que este es un texto que no está en la epístola, es un texto fuera de la epístola, y así en cada capítulo que vayamos estudiando de la epístola siempre voy a traer un texto que no está en la epístola, para que vaya enriqueciendo usted varias partes de la palabra de Dios donde está la promesa de la segunda venida de Cristo, y pueda escucharlo
y pueda ser nuevo a su vida, refrescante. Pueda escuchar un nuevo texto además de los del epístola. Y así en 5 semanas vamos a estar recibiendo varios textos. Pero yo quiero hoy, a manera de un pequeñito repaso, antes de entrar en el capítulo 2, que es lo que vamos a estudiar hoy, estudiar el texto de la semana pasada, lo tengo en pantalla, donde la epístola, el apóstol escribió sobre la segunda venida de Cristo. Mire, yo le dije a ustedes la semana pasada, y lo repito hoy, que la epístola, uno de los objetivos de la epístola, es que la gente sepa que Cristo viene. Que la iglesia se fortalezca en fe, sabiendo que Cristo viene. La epístola primera de Tesalonicenses. Y en cada capítulo de la epístola, al menos hay un texto. En otros capítulos hay más, pero al menos hay un texto. Y generalmente está bastante al final. De manera tal que usted puede decir que todos los capítulos de esta epístola, los 5 capítulos, terminan en un texto que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Así que ya estamos aprendiendo por ahí en todos los capítulos. Ahora vamos a ver a manera de repaso el de la semana pasada, con la próxima. Así que estamos hablando de 1 de Tesalonicenses 1:10. Y dice este texto: y para esperar de los cielos a su Hijo. Mire, así termina el capítulo que estudiamos la semana pasada. Y para esperar de los cielos a su Hijo. Si usted va a la parte anterior del epístola, la parte anterior a este texto, o sea, en el 9, en el 8, hace un resumen de la vida cristiana. Y yo se lo voy a recordar ahora. La vida cristiana, según este pedazo de la Biblia, consiste en convertirse a Dios. Convertirse a Dios, en eso consiste la vida cristiana. Eso es lo primero que hay que hacer, si no, no hay vida cristiana. Convertirse a Dios, dejando los ídolos. ¿Se acuerdan? Dejando los ídolos. Y por eso el cristiano tiene que estar siempre a raya, a ver, porque hay algo en nuestro ser que siempre se inclina a la idolatría. Y eso lo vimos. Si usted tiene eso dudoso, puede escuchar el mensaje de la semana pasada. Pero la vida cristiana consiste en convertirse, esa es la primera cosa, creer en Cristo como Señor y Salvador y que venga el sello del Espíritu Santo a su vida. Y ahí comienza la batalla contra la idolatría. Y siempre cuando nos vamos de la voluntad de Dios es porque hay un grado de idolatría en nuestra vida. Así que convertirse al Señor, dejando los ídolos y sirviendo al Dios vivo. Así que voy por 3 cosas. Una es convertirse al Señor, la otra es dejando los ídolos, la otra es servir al Señor. Enfoca cuál es el servicio que estás haciendo al Señor, porque eso es lo que hay que hacer en la vida cristiana. Y el cuarto, servir al Señor para. Todo eso para. O sea, y si bueno, y para. Bueno, porque es lo que nos prepara. Hacemos todo eso para. ¿Qué cosa? Esperar. Usted vive la vida cristiana porque una de las cosas que hablamos la semana pasada es que para esperar al Señor hay que estar preparado. Es la preparación diaria. ¿En qué consiste la vida cristiana? Vuelvo a repetir. Convertirse. Porque usted puede 40 años en la iglesia que si no se convierte, y puede servir al Señor que si no se convierte, no hay salvación. Tiene que haber una experiencia salvadora con Jesús. Tiene usted que estar sellado por el Espíritu Santo, que eso le produce a usted algo especial, un respeto, un amor, un temor a Dios. Eso le hace pensar en el Señor, no quitar al Señor de su vida y vivir ajeno de la vida de Dios, como a veces viven los cristianos. Entonces me convierto al Señor, vuelvo otra vez. ¿Qué más? Dejo los ídolos. ¿Qué más? Sirvo al Señor vivo. ¿Y qué más? Para
¿Para qué? Para esperar. Entonces tenemos que hacer todas estas cosas con una esperanza. ¿Cuál? Que Cristo viene. Y así terminó. Ven que el capítulo 1 tiene un texto, el último. Y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Yo le decía la semana pasada que un título para este mensaje de la semana pasada podría ser el castigo venidero. ¿Quién nos libra de él? Cristo. Cristo nos libra del castigo venidero. Entonces ahora van a abrir su Biblia, porque yo no tengo más texto en pantalla. Vamos a hacer un estudio de este capítulo 2 completo, pero todo va a estar leído en su Biblia. Si no trae Biblia, trate de seguirme, pero lo ideal es tener la Biblia enfrente. Si usted la puede compartir con alguien que está al lado, sería mejor. Ok, entonces estamos en el capítulo 2. Señor, necesitamos que tú nos ayudes en esta hora. Haz que el Espíritu nos haga caminar por los textos bíblicos, llevándonos a toda verdad. Haz que los hermanos se concentren para poder disfrutar este tiempo, Señor. Toma la pobre palabra humana y ayúdame, Señor, a expresar bien. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, porque vosotros mismos, es la continuación de una carta, ¿no? Por eso comienza así, que parece un poco bruscamente, porque acuérdense que la epístola no estaba dividida inicialmente en capítulos y versículos. Esto es algo que se añadió después. Porque vosotros mismos sabéis, hermano, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Él está recordando, escuchen, él está recordando cómo surgió aquella iglesia. Acuérdense que esta es una iglesia lejos de Jerusalén, que se está formando en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Hubo una batalla tremenda para crear aquella iglesia, que usted debería repasar el capítulo 16 y 17 de los Hechos. Ahí está toda esta historia. Esto que se está refiriendo él ahora. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos. Filipo era una iglesia que estaba cerca de Tesalónica. Acuérdense que Tesalónica era una iglesia del gran estado de Macedonia, cerca de Acaya, Tesalónica. Pero cerquitica de esa iglesia había otra iglesia muy conocida, que era la iglesia de Filipo, que Pablo la abrió también en el mismo viaje misionero. Entonces, en Filipo, ¿qué ocurrió? En Filipo, a una mujer endemoniada que era divina. ¿Y qué pasaba? Que aquella mujer adivina le daba ganancia a una gente, porque adivinaba, y entonces la cogían y la explotaban. Era una endemoniada, la explotaban, y entonces Pablo reprende al demonio, el demonio sale y la muchacha queda libre, y la gente vio que perdieron la fuente de sus ganancias, y para arriba de Pablo y su equipo misionero. Fue la cosa tan fuerte, que fueron a parar a la cárcel después de darle mucho azote. No pocos azotes le dieron. Y estaban donde ahora, en la cárcel, metido en el cepo. Y allí en la cárcel, metido en el cepo, Pablo cantaba al Señor. Pablo cantaba al Señor con su equipo y oraban. Y dice que los presos veían. Y bueno, allí ocurrió lo que ocurrió. Allí un terremoto, el carcelero pensó que llegó su momento final de la vida, porque al carcelero que se le escapaban los presos pagaba con su vida. El problema es que Pablo le dijo al carcelero, cuando el carcelero se lo arrodilló allí en la cárcel, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Me van a matar. Y dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo en tu casa. Con todas esas vicisitudes es lo que le está hablando aquí. Porque el Evangelio se pasan muchas cosas difíciles. Usted no puede decirle a la gente que el Evangelio es fácil. El Evangelio te salva, pero dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones que
¿Qué lo dice? Entremos al reino de los cielos. Pues habiendo padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo de parte de nuestro Dios, de nuevo, valentía, para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y ahí brincaron a Tesalónica. ¿Ven? Y los tesalonicenses sabían eso. Pues la carta estaba escrita y él estaba recordando eso. Porque nuestra exhortación, lo que le hablamos a ustedes, lo que le predicamos a ustedes, esa es la exhortación, no procedió de error, ni de impureza. No había error en él, no había impureza en él, ni fue por engaño, no era un falso maestro. Ellos sabían que Pablo había puesto en peligro su vida para llevarle el Evangelio. Sino, verso 4, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba, Dios que prueba, ¿qué prueba Dios? Nuestro corazón. Y mire aquí vienen unas palabras interesantes. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Yo no sé si usted conoce lo que es la lisonja. La lisonja es cuando usted alaba a una persona, usted reconoce a una persona, usted habla bien de una persona, usted le dice algo bueno que la persona quiere oír, porque usted quiere sacarle algo a esa persona. Ese concepto de lisonja en español. Un pastor se puede sentir aludido a eso. Esto me predica a mí. Cuidado, a los hermanos yo los trato con cariño, pero los trato con cariño no para lograr algo de ellos. Si yo quiero lograr algo de ellos, mi hermano, y por eso los trato con cariño, ¿en qué se convierte? En lisonja. Porque nunca usamos en la exhortación, porque es lo que decía que lo que le hacía la iglesia era exhortar. ¿Sabe lo que es exhortar? Exhortar es cuando con palabras un pastor o un cristiano cualquiera trata de que alguien deje algo malo o feo que está haciendo. Cuando una persona trata de que tú dejes algo feo que estás haciendo con palabras para convencerte de que dejes eso es exhortación. Pero para aceptación nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos ¿qué? Avaricia. O sea, quieres lograr algo, pero usas lisonja, y eso es cubrir avaricia, esconder la avaricia. Dios es testigo. No buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Quiere decir que por la posición que él tenía, que era el hombre que estaba abriendo la iglesia, el pastor principal, él podía recibir de ellos bienes. Y yo creo que lo recibió en algún momento. A veces lo recibía de otras iglesias. Podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. El 7. Antes fuimos, mira cómo fue, pero no por lisonja. ¿Cómo fue? Tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Esa es una experiencia pastoral, hermano, de aquellos que sienten el llamamiento. Yo me recuerdo un joven muy querido para mí, que vivió por un mal camino y él conoció al Señor y rectificó. En mi primer ministerio, donde yo era pastor. Y fue mucho el tiempo que dediqué a esa vida. Yo trabajaba en el hospital en aquella época. Yo recuerdo que estaba en mi oficina. Ese joven se apartó al mundo nuevamente. Y yo dejé mi microscopio donde estaba trabajando y fui a la ventana de mi oficina a mirar para afuera. Y allí le hice una oración a Dios y se la hice llorando por esa persona. Esto que voy a leer ahora, eso es lo que se siente y lo que todo el mundo debe sentir, porque todos los hermanos tienen que cuidarse, amarse, visitarse, exhortarse. El pastor les prepara los unos a los otros. Miren la experiencia de Pablo y le estoy contando la mía. Dice el 7. Antes fuimos como tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura, no los hijos extraños. Ella tiene la nodriza, ya por ser nodriza es una experta cuidando, ¿verdad? Pero esta cuida a sus
hijos, en el caso que él está poniendo aquí. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, que fue lo que le entregó, no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Yo les voy a decir algo. Ustedes han tenido la experiencia aquí conmigo, que no pocos hermanos de otras iglesias anteriores, específicamente de Cuba, que fue donde yo fui pastor por tiempo, han venido aquí porque existe un afecto entrañable. Cuando yo los veo, ese día me han hecho el regalo más grande del mundo, a mí y a mí. Dice el final de este capítulo, de este versículo 8, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El 9. Porque acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Bueno, esa iglesia primera mía fue así. Ya le dije que estaba en el hospital trabajando. Tenía que trabajar mis 8 horas, tenía que hacer guardia como médico y tenía que atender una iglesia. No ser gravoso a ninguno de vosotros. Y entonces Pablo hizo lo mismo. Se unió con Priscila y Aquila y se puso a hacer ¿qué cosa? Tiendas de campaña. Que ese era el oficio de esos hermanos. El 10 dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuánta santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo decía, me lo dice a mí, se lo dice a la iglesia, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y eso, ¿cómo dice él que es? Voy a leer el 10 otra vez. Y vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Cuando el guerrero de oración nos reuníamos allí 10, 12 o 15 hermanos, y yo le decía algunas veces, ahora ustedes van a orar por su pastor, y yo me arrodillaba allí en Guerrero y todos ponían sus manos, lo que iba a Guerrero lo recuerdo. Y yo podía estar enfermo, yo podía tener alguna necesidad, pero ¿qué pedía yo? ¿Algún hermano lo recuerda? Oración, pero ¿qué pedía? Fidelidad. Que yo pueda vivir como está diciendo Pablo. Yo le dije a Angélica, ore para que yo pueda vivir lo que predico. Amén. Ese es un gran reto en mi vida. Que muchas veces no lo cumplo un 80, o lo cumplo un 85, o yo qué sé, el Señor sabe. Pero lo que yo predico aquí es para que lo cumplan ustedes. Amén. Y yo primero. Y tenemos que orar para eso los unos a los otros. Estas son palabras importantísimas, por eso yo decía, estamos estudiando la segunda venida de Cristo, pero en una carta que está hecha para que nos acordemos de la segunda venida de Cristo, nos está diciendo, todo lo que estamos estudiando es cómo nos preparamos. Y cada domingo que usted viene aquí, usted se prepara. Y cada domingo que no viene, ¿qué pasó? No se prepara. Eso se ría, es real. Voy a leer el 11. Así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, allí lo comparó una madre, ahora como el padre a sus hijos, exhortábamos. ¿Qué cosa es exhortar? Ya se lo digo ahorita. Exhortar es, con palabras, decirle que lo malo que usted está haciendo lo deje de hacer. O algo que es bueno que no esté haciendo, lo haga. Eso es exhortar. Y el pastor tiene que exhortar. A veces a la gente no le gusta que el pastor le exhorte. Pero hoy le digo con toda seguridad, cuando le exhorto, tiemblo ante Dios.
exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y entonces el 12, sí lo tengo en pantalla, porque el 12 es un resumen de todo lo que estamos leyendo. El 12 es un resumen de cómo nos tenemos que preparar. Pon el 12. Y os encargábamos. Mira la pantalla. Sí, es importante que lo puse ahí. Y os encargábamos, los exhortaba, pero también le hacía un encargo. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Prepárese, ese es el encargo. ¿Cómo? Miren, y os encargábamos que anduvieseis. ¿Qué cosa es andar? ¿No lo oí? ¿Quién lo dijo? Vivir, es la vida, es todo lo que hacemos. Que anduvieseis como qué, como es digno de Dios. Dios que tanto ha hecho por nosotros, una salvación tan maravillosa, todo lo que ha hecho, que nos ha hecho hijos, nos ha hecho pueblo, nos ha limpiado, nos ha librado de la ira, dígalo, venidera. Y que os llamó, porque somos llamados y elegidos, usted sabe que usted es llamado, ¿verdad? Y que os llamó a su reino de gloria. Así que aquí no solamente estamos diciendo que Cristo viene para que usted lo crea, sino para que lo crea y se prepare. Y esa es una manera. Ahí está resumido. Todo lo que he leído y mucho más que viene. Y os encargamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino de gloria. Ahora vamos a leer el 13, que no lo tengo en pantalla, y el otro sí lo tengo en pantalla. Por lo cual también nosotros, sin cesar, dice él, estaba escribiéndole ahí, damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque cada uno de ustedes, dice él, pueda ser digno de vivir digno de Dios. Dios te ha escogido para eso. Somos el pueblo de Dios. Para vivir como ya hemos estudiado, seamos lo que somos. Lo repite conmigo, seamos lo que somos. Otra vez, seamos lo que somos. Si no entiende esa frase, lo repito en internet y vaya a ver esto que tiene varias partes. Seamos lo que somos. 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, cuando la recibiste, que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre. Si usted ha escuchado mi palabra aquí como palabra de hombre, todo lo que he hablado aquí como palabra de hombre, el Espíritu Santo no está en el asunto. Lo que traigo es palabra de Dios y usted tiene que recibirla como qué. No lo oí. Tiene que recibirla como qué. Como palabra de Dios. Vuelvo a leer, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino es en verdad, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa. La palabra de Dios actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, la palabra de Dios actúa en nosotros. Por eso dice que la fe viene ¿por qué? Y es porque el Espíritu Santo hace que esa palabra redarguya, que esa palabra convenza, que esa palabra nos lleve al arrepentimiento, que esa palabra nos dé gozo en medio de las pruebas. La palabra de Dios es poderosa, más cortante que toda espada de filo, la cual actúa. La palabra de Dios actúa, ¿sí o no? Dígalo conmigo, la palabra de Dios actúa en mí. Repítalo otra vez, la palabra de Dios actúa en mí. No olvide eso. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Y esto sí está en pantalla, vamos a verlo ahí. Mire eso. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores. Pablo decía, sed imitadores de mí. ¿Cómo seguía? Como yo de Cristo.
Y los cristianos tienen que ser así. ¿Imitadores de quién en primer lugar? De Cristo. Ok, y de Dios. Porque Cristo es Dios y Dios Padre y el Hijo. Y yo le dije un mensaje aquí que Cristo modela para nosotros. Vinisteis a ser, le estaba diciendo a los Tesalónicas, pero nos lo está diciendo a nosotros también. Vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Estaban imitando una iglesia, la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo estaban allí sufriendo los hermanos porque eran perseguidos? Y entonces en letra azul lo dejé ahí. Pues habéis padecido de los de vuestra nación. Le pasó lo mismo a los tesalonicenses, porque los mismos tesalonicenses fueron los que, cuando usted lea del capítulo ese, 16 y 17, los mismos tesalonicenses fueron los que echaron guerra contra los cristianos de Tesalónica, junto con los judíos. Y por eso le están diciendo, ustedes padecieron igual que la gente que la iglesia de Judea. Ustedes han padecido como padecí yo. El cristiano padece por el evangelio. Tiene que tener claro eso. ¿El cristiano padece por el evangelio? ¿Sí o no? Amén. No lo oí muy fuerte, pero bueno. Tenemos que estar dispuestos a padecer por Cristo. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Entonces vamos a leer el 15 hasta el penúltimo verso. Los cuales, ¿están conmigo ahí? Los cuales, está hablando de la iglesia de Judea. O mejor dicho, está hablando de cómo padeció la iglesia de Judea de parte de los impíos, de parte de los judíos. Dice, los cuales, los judíos y los romanos que estaban allí, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y está hablando ahí, historia antigua de la Biblia, y a sus propios profetas, entre ellos Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Y a nosotros, ahora está hablando Pablo de él, nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Y ese es el espíritu del anticristo, impidiéndonos, 16, hablar a los gentiles para que estos se salven. Hay una guerra, hermano, hay una guerra por todas partes para que la gente no se salve, pero nosotros somos el pueblo de Dios que anunciamos las virtudes de aquel. ¿Para qué? Para que la gente vaya de las tinieblas a su luz admirable, que es lo mismo que nos pasó a nosotros. Entonces dice 16, mire lo que hace el espíritu del anticristo, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Quiere decir, se multiplican los pecados, pues vino sobre ellos la ira de Dios en gran extremo, o hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, porque él estaba lejano, hacía mucho tiempo que no se veía, ni él fue el que abrió aquella iglesia. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, separados de vista, pero no de corazón. Por eso es que yo recibo cada rato gente aquí. Separados de vista, pero no de qué, pero no de corazón. Tanto más procuramos, con mucho deseo, ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Pablo estaba preparando un viaje. Yo, Pablo, ciertamente, y una y otra vez quise ir a vosotros, pero ¿qué dice? ¿Lo está leyendo? ¿Qué dice ahí? Pero Satanás nos estorbó. Entonces nosotros tenemos que saber que no podemos ignorar, ¿qué cosa? Sus maquinaciones. Tenemos tres enemigos: nosotros mismos, nuestra alma que tiene que batallar con nuestra idolatría. Tenemos el mundo que nos invita a esa idolatría, las costumbres de este mundo, las irreverencias de este mundo, fallarle como le falla a este mundo a la palabra, y cristianos quieren meterse en eso también. Satanás nos estuvo. Cuidado con el anticristo. Este es el jefe del anticristo. Este es el creador del espíritu del anticristo. Y entonces llega el penúltimo verso.
Ya vimos que en el primer capítulo, el último verso, ¿en qué termina? ¿En qué termina el último verso de esta carta del primer capítulo? En la venida de Cristo. Vamos a ver cómo es el 19. Ponga el 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es tu esperanza, hermano? O gozo, ¿cuál es tu gozo? O corona de que me gloríe. ¿Cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona de que me gloríe o de que nos gloriemos. Dice, mira lo que dice. No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde? En su gloria. Sí, gloria a Dios. Sí, Aurelio, sí. Es para dar un brinco. Y ahí vuelve otra vez el otro capítulo, el segundo capítulo que estamos estudiando. ¿Cómo termina? La esperanza no lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Él se imagina a todos los cristianos que Él le predicó en ese día final. Como leyó Marley ahí, en ese día final. Y esa es la gloria de Él. Porque espera la venida del Señor, pero la espera con frutos de su trabajo en el Evangelio. Y todos nosotros somos llamados, porque somos pueblo de Dios, a anunciar sus virtudes. Allá donde está Aurelia, allá Aurelia, en aquel trancazón que tú tienes en el edificio, yo sé que allí hay gente que te llega. Y la hija de Dios eres tú, y tú le hablas. Tú le dices de la luz del Evangelio, le da esperanza, le da un texto. La palabra de Dios es la que trabaja, actúa. Tú oras y le das el texto. Y después que le das el texto, vuelves a orar. Y ahí va trabajando la Biblia. Así es. Pero a veces los cristianos vivimos ajenos como si no fuéramos pueblo de Dios. Yo me preocupo porque yo me pregunto, ¿será pueblo de Dios o no hay pueblo de Dios? ¿Esa persona será del pueblo de Dios o no será del pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios tiene que tener el aquello adentro, de ser fiel, de dejar los ídolos, de servir al Señor y de esperar su venida. Y termina el versículo 20 diciendo, vosotros sois nuestra gloria ¿y qué? Y nuestro gozo. Pero miren, ahí tenemos el segundo capítulo de esta epístola, también igual que el primero, un texto con el cual Pablo sella el capítulo, hablando otra vez ¿de qué? De la segunda venida del Señor. Vamos a orar. Señor, aquí está tu palabra.